Muy buenos días, amigos, amigas, hermanos, no hermanos, humanidad completa, humanidad en su conjunto. Ciudadanos del mundo, desde aquí, yo soy Adolfo Suárez, doctor Adolfo Suárez, también conocido como Galeno Labrador. Una vez más, quiero conversar con ustedes de manera improvisada, de manera inspirada, porque yo soy así, de inspiración, de momentos, no ensayo los temas. Y el bombardeo que a menudo recibimos por medio de la prensa escrita, de la prensa digital, los medios informales, eh, me parece que estamos viviendo en un mundo de locos. Tantos conflictos, tantas situaciones, tanta necesidad de trascendencia de algunas personas, tanto vacío existencial que se vislumbra en estos medios, en este mundo, que conlleva a que uno diga caramba, y es que nos estamos volviendo locos. Porque es así. Pero si examinamos la historia de la humanidad desde sus inicios, nos daremos cuenta que poco hemos cambiado. Lo que pasa es que en aquella época no existían ni Edge, no existía Telegram, Instagram, no existía Facebook, no existía YouTube, no existían cuantos medios sociales. La comunicación era a lomo de caballo, a pies, por palomas mensajeras. Y de modo que cuando se conoció una noticia en Occidente, de algo que pasaba en Oriente, o se conocía una noticia aquí en la isla de la Española o de Santo Domingo o en Caracas o en México, de algo que ocurría en España, Francia o Alemania, ya habían podido pasar hasta 3 o 4 meses. Entonces, en lugar de ser noticia, ya era historia. Ya era historia. Pero hoy día, en segundos, nos enteramos de lo que pasa en el frente ruso-ucraniano, lo que pasa eh, en China, en el mar de la China, los conflictos entre Filipinas y China por problemas territoriales. Pero, sin embargo, hay otros conflictos que se callan. Por ejemplo, en la región del Tigres, en Etiopía, la indómita tierra de la Abisinia, la inconquistable tierra de los descendientes de Jaime Selassie, a su vez descendiente supuestamente del rey Salomón. Una historia muy interesante la de Etiopía, pero que desafortunadamente son cosas que no se conocen. Hay una guerra hace tiempo en esa región del Tigres, donde a la suma deben de ir más de 700.000 muertos. Pero ese conflicto se calla, nadie sabe, nadie habla de ese conflicto. Tampoco nadie habla de la triste historia del pueblo saharaui, abandonado por España a su suerte a merced de la tiranía marroquí, porque en Marruecos hay un rey, pero es un tirano de toda ley. Pero aquí la prensa de Latinoamérica, los, la prensa vendida, mercenarios, le prefieren estar atacando y acusando de dictadores a Petro, a Maduro, a Bukele, a Milei, según el punto de vista de cada quien. Pero quiero decirles algo, que el gran Benito Juárez acuñó una frase que ojalá la humanidad la respetara, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Quiero decirle a todos ustedes que cada país es hijo de su propia realidad. Cada país decide y elige
o debería ser así, la clase de dirigentes que tiene. Porque los dirigentes políticos de un país, como los dirigentes empresariales, son hijos de su realidad, nacieron de sus propias entrañas. Y si, por ejemplo, en una familia, en una casa, un hijo o hija resulta desleal a los intereses de la familia, se puede considerar un traidor a la familia. Igualmente, en nuestros países, los nacidos en cada país, los nacidos y criados en México, en Guatemala, Honduras, El Salvador, Francia, Italia, etc. Pero hablamos aquí de nuestra América morena. Un hijo de esta tierra que traiciona al país, que prefiere estar de parte de los intereses foráneos, es un traidor a la familia de la patria. Pero resulta algo importantísimo. Y es que muchos de esos que nos dirigen en nuestros países, si buscamos los apellidos, sus orígenes, sus apellidos, no son hispanos, no son españoles. Porque pese a lo que muchos progresistas de la pseudoizquierda, que llamo yo, porque esa izquierda que conocimos y oímos hablar de izquierda romántica, desapareció hace muchos años, para venir a hacer con una especie de caricatura que ni es izquierda ni es derecha porque está formada por liberales, pero no los liberales que entendemos desde el punto de vista político, sino un liberalismo que tiende a desafiar las leyes de la ética y la moral, de los principios en que se fundamenta la sociedad y que ha dado origen a la sociedad que tenemos, a la familia que tenemos, porque con sus defectos, eh, porque nunca la sociedad ha sido perfecta, porque los humanos que las componemos no somos perfectos, aunque sí podríamos avanzar a un grado de perfección, pero ese grado de perfección tiene que estar necesariamente adherido a una filosofía de vida que puede ser religiosa, agnóstica, pero tiene que tener principios éticos y morales circunscritos a esa filosofía que velen por el interés de la humanidad, de la sociedad, el respeto a la vida. ¿eh? Respeto a la vida. Después que se respeta la vida, todos los demás llamados derechos pueden venir. Primer respeto es el derecho a la vida. Y el respeto al derecho a la vida implica que el ciudadano del mundo, del país que sea, también tiene derecho a una educación que le permita vivir en la sociedad, que le permita aprender un oficio o profesión, no solo para ganarse la vida, sino para aportar a esa sociedad. Eso implica también el derecho a una alimentación saludable y equilibrada, acceso a la alimentación. También implica acceso, acceso a una vivienda digna, a un techo, a un pedazo de tierra, para cultivar, edificar su techo. Derecho a creer o no creer en lo que quiera. Que quiera creer en Jehová Dios, tiene derecho a creer. El que no quiera creerle, que no le crea. Es decir, el creer o no creer no puede ser impuesto por ninguna autoridad humana. Existe el derecho a la libertad de conciencia. Ahora bien, que mi libertad de conciencia, mi libertad de creer, no impliquen que yo me sienta superior o inferior a los demás que no creen ni viven como yo vivo. Yo tengo derecho a creer o no creer. Usted tiene derecho a creer o no creer. Mi libertad de creer no debe necesariamente coartar su libertad de no creer. Ahora usted tiene que respetar. Ni yo puedo calificarlo a usted de idiota, ni cualificarlo de ignorante, porque usted
no crea, pero usted tampoco tiene el derecho de cualificarme a mí de idiota o ignorante porque yo crea. Si yo creyendo soy feliz y no le molesto a usted, soy un ciudadano honorable, trabajo, cumplo mis deberes ciudadanos, ¿qué le molesta a usted que yo crea? Y si usted hace lo mismo, a mí tampoco debe molestarme que usted no crea. Es decir, mis derechos terminan donde comienzan los suyos y viceversa. Por eso yo choco tanto con algunos ateos, que yo llamo ateos de pacotilla o ateos de oídas, porque así como hay muchos cristianos o creyentes que repiten como loros o papagayos lo que dice el ministro, el pastor desde el púlpito, así hay una serie de supuestos ateos que, que son ateos porque alguien dijo, alguien escribió, no han experimentado, no se han puesto a reflexionar dentro de sí mismos por qué creo, por qué no creo. Pero usted tiene libertad de creer o no creer, es un derecho consagrado, la libertad de conciencia, la cual puede y está siendo amenazada en muchos países por la intolerancia religiosa. Pero quiero decirle y quiero quitar un mito antes de que seguir avanzando en esto, porque el tema realmente que quiero abordar es asunto algo de educación y salud mental. Fíjense, la gran mayoría de los conflictos actuales y del pasado, aunque se pintan, se abarretean de que están ligados a la religión y se usa uno u otro fanático o fanática para encender un edificio, o poner una bomba, o hacer un manifiesto en las calles. Realmente, todo lo que mueve las guerras actualmente son intereses económicos. Los ricos de la tierra, ese 1% de la población mundial que es el dueño, o son los dueños de todas las riquezas del mundo, esos controlan la economía. Y como sentenció Carlos Marx, quien domina o gobierna la economía, gobierna también la política, en un término más llano, el que paga manda, son los que mueven los hilos de los ejércitos, que a su vez son movidos por los políticos de turno, que son individuos y personas, los políticos. Esa clase dirigencial no es más que una clase títere que es controlada por quienes tienen el poder financiero, el poder económico. La llamada democracia representativa, que es una gran burla, digo que es una burla, porque los ciudadanos, primero, no se postula o va a unas elecciones en ningún país del mundo democrático, según el punto de vista de los capitalistas, o no democrático según su punto de vista, pero que los socialistas, los países de la izquierda dicen que son democráticos. Bueno, como decía, cada país elige y tiene la libertad de elegir a quien quiere que lo gobierne. Pero realmente esa libertad de que los países, y vamos a hablar de Occidente, eligen a quienes quieren, no es del todo cierta. Y les digo, no todo mundo tiene derecho, perdón, tiene el derecho, pero no tiene la oportunidad de ser postulado por un partido con opciones de poder, porque la clase gobernante, es decir, la oligarquía de cada país, es quienes seleccionan esos candidatos. Solo el que puede pagar una inscripción como precandidato en un partido del sistema tiene la oportunidad de ser elegido o elegida. Muchos de las personas que son diputados, senadores, alcaldes, regidores, senadores, son puestos ahí por esos grupos de poder que les financian esas campañas.
con dinero que puede ser limpio, entre comillas, o sucio, que es el que más se está usando en estos días. La oligarquía, esos grupos de poder, tienen un mecanismo de inteligencia que seleccionan los candidatos y ven quién puede ser manejable y quién no puede ser manejable. El que puede ser manejable, tratan de captarlo y le ofrecen. Y el que llega financiado, ya sea por empresas multinacionales, nacionales, el narco, el crimen organizado, quien le financie para que tercie en unas elecciones, tiene el poder sobre esa persona que resulta electa. Y esa persona que el pueblo se ve forzado a votar, digo forzado porque yo les apuesto a ustedes que si a las bases del PRM, a las bases del PLD, a las bases de la Fuerza del Pueblo, te hablan los tres partidos principales, les dieran la oportunidad de ellos elegir sus candidatos, más del 90% de todos los candidatos actuales y o que ocupan curules o que son alcaldes, no serían esas personas. Serían otras personas. Serían otras personas más afines con los intereses de esos partidos a niveles municipales, a niveles provinciales y etcétera. Esta Este país no se había interrumpido porque estas guaguitas anunciadoras andan sin control, estas guaguitas plataneras voceando. Y es todos los días yo no sé cuándo acabaremos con esto, yo no sé dónde aparecen tanto hierro viejo y tantas cosas, porque todos los días están en lo mismo. Bueno, pero esos son los gajes de la dominicanidad de este país. Pues bien, eso yo lo puedo hacer una apuesta que si a las bases del PRM, a las bases del PLD, la Fuerza del Pueblo, les permitieran libremente elegir ellos sus candidatos, ni la mayoría de esos sinvergüenzas que están ahí no serían los que ocupan esas curules. Y no todos son sinvergüenzas, hay gente muy honorable, pero el hecho de que usted acepte ser financiado por una empresa y usted va a velar por los intereses de esa empresa, usted no representa los intereses del pueblo. Por eso la democracia representativa realmente es un gran fraude. Nos vemos obligados, elección tras elección, a votar por los candidatos que los grupos de poder, los que llaman en inglés stakeholders, eligen para que nosotros votemos por ellos. Entonces, esa farsa de la democracia representativa no existe. El modelo ideal sería un modelo de gobierno como asambleario, donde el pueblo, sí, realmente lo que llamamos democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo decida, tenga la oportunidad de rechazar, tenga el derecho al veto, no solamente al voto, sino al veto, a que cuando una persona, un senador, diputado, presidente, vicepresidente, quien sea, no cumple con los deberes para los cuales fue electo, el pueblo tenga derecho al veto y al referéndum revocatorio y poder destituir por el voto del pueblo a ese funcionario, ya sea un diputado, un senador, un alcalde, un regidor, un presidente o un vicepresidente. Entonces, eso sería la verdadera democracia. Pero señores, el error más fatal, y yo digo que es una de las estupideces más grandes que se cometen y que se piensa, es querer equiparar capitalismo con democracia. Eso es falso. Capitalismo es un sistema económico. Democracia es un sistema de gobierno. La democracia bien puede caber en un sistema socialista o en un sistema capitalista. Porque la democracia es el derecho del pueblo a elegir libremente a sus representantes. Sin embargo, en los países socialistas de la onda pseudo comunista y los
capitalistas, ese derecho el pueblo no lo tiene, no hay democracia en ninguno de ellos. Y quien quiera decir lo contrario, que tiene la oportunidad de rebatirme. No existe democracia. Existe una pseudo democracia en ambos bandos. ¿Entendido? Bien, hemos pasado 20 minutos de esta grabación. Brevemente voy a tocar este tema, 10 minutos de los problemas de la educación en República Dominicana. Señores, la educación aquí en nuestro país, en República Dominicana, como en muchos países del hemisferio occidental, vamos a hablar de América Latina, no es que no haya recursos. Recursos hay. El 4% que se asignó para la educación puede ser bien administrado, suficiente para una educación de calidad. Pero ¿cuál es el problema? El problema no solo radica en dos puntos esenciales. Primero, el deterioro de la familia, de la estructura familiar como primera escuela del niño. Si en la familia, si en la casa, ese niño o niña no es formado en valores de respeto, disciplina, amor al trabajo, el maestro en la escuela no va a poder educar a su hijo. En la escuela el maestro está para guiar, para impartir conocimiento sobre la base de una educación de hogar. Bien. Y ese mismo pilar, esa falta de valores, de principios, esa ineficacia de los padres actuales en formar a sus hijos en valores, es lo que conlleva que esos hijos mal educados del hogar adquieren un conocimiento mediocre en las escuelas y esos mediocres mal educados sean los que van a educar a las futuras generaciones. Si yo, como maestro, tengo una formación mediocre de falta de conocimiento sumada a la falta de vocación, mis alumnos van a ser resultados de la interacción conmigo más la falta de formación de educación de hogar. Entonces, cuando yo era estudiante en formación, vamos a los años 70, que fue comenzó mi formación, tenía maestros que apenas eran bachilleres, e incluso algunos que tenían un tercero, cuarto, segundo, tercero de bachillerato. Pero y no cobraban nada. La mayoría de los maestros dominicanos vivían en buhardillas con techos de tablas de palma, que veían pintura una vez al año, cada 4 años, con unos cines llenos de goteras o techos de yagua, andaban mal vestidos, casi harapientos, pero tenían un amor, un deseo de enseñar, de educar. Oh Dios, era increíble ver a sus maestros esforzarse, motivarnos, no solamente a que aprendiéramos los principios básicos de la lengua castellana, sino en la historia, en la geografía. Nosotros era increíble cuando nos aprendíamos todas las capitales del mundo conocido, de todos los países de Europa, del Asia, del África. Cómo sabíamos los grandes ríos, los lagos, no solamente del país, sino del mundo, la geografía universal. ¿Y dónde entendíamos eso? Leyendo revistas, folletines, oyendo las noticias internacionales, que habían programas educativos. La Voz de Estados Unidos de América, Radio Moscú, Radio Francia Internacional, eh, la Voz de las Fuerzas Armadas, aquí era una maravilla escuchar. Y yo recuerdo que me emocionaba oír al maestro Osvaldo Cepeda y Cepeda hacer esas narrativas tan hermosas, cuasi declamando. Wow, y esos locutores de Radio Mil informando, de Noti Tiempo,
Óyeme, eran increíble ver, escuchar esas voces con tan buena dicción, esos locutores de Radio Santa María, Radio Chisteta, Voz del Trópico, Radio Clarín. Óyeme, era hermoso esos locutores, casi declamaban en el micrófono, qué dicción, qué maravilla de hombres y mujeres. Wow, uno quedaba maravillado escuchando y decía yo cuando sea grande quiero hablar tan hermoso como habla eh, Pedro Pérez Vargas. Oír narrar a Lilín Díaz los juegos de béisbol, a Félix Acosta Núñez. Oye, es que eran gentes que uno los escuchaba y ya era educado y esos maestros de escuela se esforzaban porque hablásemos bien, que porque pronunciásemos bien, porque escribiéramos bien. Nos ponían a hacer caligrafías y escribíamos una frase mal, a repetirla 10, 20, 30 veces hasta que pudiésemos escribirla correctamente. Pero ¿qué tenemos hoy? Una serie de maestros y maestras cuasi analfabetos o analfabetas funcionales impartiendo clases en nuestras aulas, en las escuelas primarias, a unos muchachos con una pobre formación moral, ética de principios y valores de los hogares. ¿Por qué? Hoy en día, cuando debería aprovecharse la tecnología, el alcance, que podemos desde una pantalla conectarnos con el mundo y entrar a una virtual en cualquier universidad y buscar videos, documentales. Antes yo sabía de Kenia, de su capital Nairobi, de Tanzania, de los animales de la selva, los hipopótamos, cocodrilos, porque los leía en revistas, selecciones de Rare Digest, National Geographic, Geomundo. eh, Veía los paquitos, esos tebeos, los paquitos, los cómics de Tarzán, con una cultura tremenda. Y yo me acuerdo que en esos paquitos, que la mayoría eran editados en México, había una parte detrás, al final, con una especie de epílogo fuera, que no tenía nada que ver con la historieta, que decía Nuestro México. Y ahí aprovechaban y ponían parte de la historia de México. Pero ¿qué tenemos hoy día? Redes sociales llenos de ineptos e ineptas, gente analfabeta, hablando plepla, hablando disparates, opinando sobre cosas, pero si lo hiciera con una buena dicción, con una buena gramática, un uso correcto de las sílabas y de las letras, una sintaxis apropiada, podríamos decir, bueno, está hablando disparates, pero es un disparate que está siendo comunicado en un lenguaje claro, con buena dicción, buena fluidez, buena entonación y etcétera. Pero ¿qué tenemos en los medios? Unos llamados influencers, porque hay muchos idiotencers que le siguen. Ustedes notarán que yo no le pido a nadie que le dé like a mi canal, a mi video, que se suscriba, no. El que entienda que debe darle un like o debe suscribirse o comentar, que lo haga libremente, porque yo no vivo de esto. Miren que yo tengo un canal hace muchísimos años y no he intentado monetizar ni nada porque no me interesa. Yo no hago esto para vivir de esto, porque lo mío es hacer mi pequeño aporte como médico, como poeta, escritor, como dominicano, como dominico estadounidense, porque tengo dos nacionalidades y de las dos me siento orgulloso, porque una nací, crecí, me eduqué y otra me dio oportunidades que este país y sus políticos me cerraron. Sí, me cerraron. Porque nunca pude trabajar como médico en República Dominicana. Porque los políticos del PRD, del PLD, del Partido Reformista, del PRM, me negaron esa oportunidad. ¿Por qué? Porque Adolfo Suárez nunca fue manejable. Porque donde quiera que estuve, en mi pasantía, puse orden y respeto. Los medicamentos llegaban a las personas, entonces los repartían a dos o tres.
no permitía sinvergüencerías. Y las personas como nosotros, que así vemos muchos, no le convenimos a estos políticos charlatanes de patio, ladrones, trepadores, farfulleros, delincuentes. No le convenimos. Si yo iba a un subcentro de salud, por ejemplo el del Valle, como director, la partida de vagos que hay ahí comiendo todos los días, no estarían ahí. Los conserjes estarían limpiando el hospital, mantenían como un percal. Ese patio que está perdido sería convertido en una hortaliza. Hubiera quedado relleno de la carretera, todas esas cosas, hubiera hecho convertido eso en un huerto. Hubiera plátano, ñame, yautía, guineo, ahí un huerto, una especie de invernadero también, para tener todos los vegetales que el hospital necesitará de los pacientes ahí. Esos pacientes estarían bien cuidados y no habría tantos vagos, tanta gente fumando a los alrededores como conserje y chismeando y convertir el hospital en un subcomité de base del partido de turno, porque no solamente el partido de turno, lo hizo el PLD y el PRD en su tiempo, en su momento. Es decir, personas como yo no convenimos. Y gloria a Dios por eso. Eso nos mantiene limpios, porque no hubiésemos durado mucho tiempo en esos cargos. Entonces, el problema de la educación radica también en eso. Entonces, cuando mis maestros, los que me formaron en el puerto de San José de los Llanos, en el Valle, que todos vivían muy mal. Ahora yo me sorprendo cómo viven de bien esos maestros, gracias a Dios, su esfuerzo, su trabajo. Ser maestro era un sacrificio. Ahora no. Ahora no. Ahora es un beneficio y por eso muchas personas con poca vocación, además de una mala formación básica y con principios morales cuestionables, han ingresado al plantel de educadores, porque la mejoría de la calidad de vida del maestro ha dado pie a que personas sin vocación, sin amor a la educación, sin preparación emocional, moral ni ética, estén en nuestras aulas impartiendo docencia a nuestros hijos. Por eso, cuando la ONU o alguna ONG que quiere meter de parte de la Agenda 2030 la igualdad de género, si fuera el género masculino y femenino, que son los únicos que existen, no, meter la ideología esa del de LGBTQ, etcétera, le mandan un libro con esa tendencia, esos maestros cuasi analfabetas o analfabetas funcionales no lo revisan y le imparten a los niños eso sin cuestionar siquiera que lo que están haciendo es destruyendo lo poco que queda de la ética y la moral de nuestra sociedad. Cuando le mandan un libro de historia patria que sustituye los héroes nacionales de la República Dominicana por los héroes haitianos, ellos lo bajan a sí mismos, porque son como los alcatraces. No examinan el texto y el contexto porque no conocen la historia, porque a ellos, los analfabetos que lo formaron, no les enseñaron los principios de la historia nuestra, y un pueblo que olvida su historia se ve la necesidad de repetirla y de la peor manera. De la peor manera. Entonces, usted no puede defender lo que no conoce, usted no puede defender lo que no ama. Si usted no ama su país, no ama su historia, no ama sus raíces, usted no puede defenderla. Y eso es lo que está pasando con la educación dominicana. Por eso es más fácil que unos maestros se vayan a la huelga porque quieren que le aumenten más, 1% más a sus salarios por tanda, pero ninguno están haciendo protestas para que le den cursos de formación, maestrías, doctorados, preparación técnica, más aulas virtuales, más espacio para el desarrollo académico de los chicos, mejores laboratorios. No, ellos solamente piden y piden más dinero para vivir más cómodos. Entonces, ese es el problema de la educación dominicana. No es falta de recursos,
es la falta de maestros con vocación, con amor a los estudios, a la educación, con amor a la enseñanza, con amor a conocer, nutrirse de las cosas que son beneficiosas para la humanidad, para sus alumnos, para entonces impartirla. No es problema de presupuestos, es problema de moral, de principios, de amor. Y hasta que no cambiemos eso, y yo propongo, sería pues bueno que muchos médicos, enfermeras, licenciadas en enfermería, médicos que no están empleados, agrónomos, de cualquier edad, entren a las aulas y sustituyan ese grupo de ineptos que están ahí impartiendo docencia. Hay muchos ineptos, como hay muchos sinvergüenzas haciendo medicina en los hospitales públicos, que es un tema que hablaremos después, aunque los colegas se ofendan. Pero es así. Y en todas las dependencias, porque si tenemos una mala formación de base en el hogar y en la escuela primaria, vamos a tener profesionales mediocres. Muchos títulos, muchos doctorados, muchas maestrías, pero realmente de cerebro, de eficiencia, nada. Y ya finalmente, el problema de la salud mental en República Dominicana. Aquí tenemos, señores, un problema serio de salud mental. Además de la mesotrofia, la falta de una sana alimentación, que la gente come basura, que no adquiere. Y cuando me refiero a basura, me refiero a que la mayoría de los productos que la gente compra en los supermercados, en los colmados, la base, la dieta básica del dominicano es deficiente en todo el sentido de la palabra. Cuando no debía ser así, un país tropical donde puede haber vegetales y frutas todo el año, a la gente no se le educa para que adquiera o use, consuma los productos de buena calidad. A mí me sorprendió como profesor de nutrición en la Universidad Central del Este, como estamos verificando de las guías alimenticias. Guías alimenticias. En Estados Unidos, por ejemplo, cada año el gobierno emite un boletín de educación. Y eso llega a las escuelas, llega a los hospitales, llega a los centros de salud. Pero me di cuenta que República Dominicana, como parte de su adhesión a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, a la Panamericana de la Salud y muchas cosas más, muchísimas hierbas más, como dirían la gente del campo, tiene una guía alimentaria. Sí, y se han invertido millones de pesos dominicanos en preparar técnicos y elaborar listas con la clase o calidad de los alimentos que el dominicano debe consumir. Ahora, dígame alguien aquí en los comentarios, médico, enfermera, ejecutivo de salud, si tiene o tenía conocimiento de que eso existe. La guía alimentaria de la República Dominicana. Algún medio de comunicación, algún opinólogo, por no decir otra palabra, de los que tanto hablan pleplas, eso mismo, por los medios de comunicación, sabe de guías alimentarias que existen aquí, que se gastan millones de pesos en la elaboración de esas listas y mandando vagos a formarse, que lo que va muchas veces a comer y a figurear, pero los conocimientos que adquieren no los comunican a la población. Eso existe. Entonces, cuando hay una mala nutrición, es imposible que el cerebro se desarrolle de manera apropiada. Y por eso, con el bombardeo de los medios, con toda la basura que se escucha en las calles, las malas palabras, la orientación hacia el desorden, la sexualidad liberal que existe ahora mismo, donde una mujer canta de una manera depravada, exhibiendo que su genital es esto, que lo otro, los niños, la gente en formación, se crea como una subcultura. Y en nuestros barrios
se ha creado una subcultura, pero con personas que tienen serios problemas de salud mental. La falta de empleo, de oportunidades, el estrés sistemático, la mala alimentación, los vicios, porque muchas de las psicopatologías, las patologías psiquiátricas, tienen su base ante el uso previo de una sustancia tóxica, alcoholismo y cualquier uso de droga. Entonces, la condición de depresión, de ansiedad, de trastorno de bipolaridad y esquizofrenia, estos dos, que bipolaridad, son hereditarios, tienen una tendencia hereditaria, se manifiestan en individuos con mala alimentación o que están sometidos al uso de sustancias. No hay que mencionar nombres, ustedes saben cuáles son. Entonces, en este país existe una tendencia, una tendencia al descuido de la salud mental. Les prometo en una próxima entrega enfocarnos en el asunto de la salud mental y cómo podemos enfrentar este flagelo que está acabando con nuestra sociedad. Será hasta la próxima. Bendiciones.